Bueno, muy bien. Vamos a hacer un pequeño repaso porque ya llevamos 2 semanas sin clase y a mí yo soy muy del estilo de la old school, de la vieja escuela, de hay que repetir para retomar. La repetición es pedagógica y vale la pena hacer una repetición. Como no tenemos prisa, no hay un programa que decir, ahí es que nos obligan a terminar tal fecha. Entonces tenemos, la verdad es que el tiempo suficiente para poder hacer este recordatorio. ¿Mande? ¿Qué cargador es tu lamparita? ¿Es esta? No. Así creo que sí, toma, a ver. Así que entonces hacemos un pequeño repaso. Vamos a hablar muy rápidamente de primero, segundo y tercer mandamientos. Y hablábamos de esto, acuérdense de esto. El primer mandamiento habla del objeto de nuestra adoración. El segundo mandamiento del objeto, los medios de adoración. Y el tercer mandamiento tiene que ver con las cosas con las que tenemos que adorar o cómo es que debemos adorar. Eso es básicamente el resumen de los 3 primeros mandamientos que hemos visto allá. Hemos visto un principio fundamental y hemos visto también el mandamiento explícito y el mandamiento y la orden implícita de algunos de los mandamientos. Así que entonces estamos caminando en este rumbo y estamos ahorita y empezamos ya desde hace varios domingos atrás el cuarto mandamiento. Y en este cuarto mandamiento apuntamos con todo cuidado o con el mayor cuidado que este mandamiento es un poco transicional. Estamos diciendo pues que este mandamiento va a transicionar entre aquella adoración vertical, nuestra responsabilidad de adorar al Señor, cómo adorarlo y a través de qué medios. Y por otro lado, ¿verdad? A partir del quinto mandamiento es este asunto de nuestras relaciones horizontales, ¿verdad? Cómo nos tenemos que relacionar entre nosotros. El mandamiento cuarto está ahí, luego el quinto habla ya de esto. Honra a tu padre y a tu madre, luego no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás y no codiciarás, etcétera. Entonces ya estamos en esa transición. No es casual, es absolutamente deliberado desde el punto de vista de la teología bíblica del Antiguo Testamento. Esto es como muy común. Y siendo Dios quien lo dictó, siendo Dios quien lo escribió, pues todavía tiene más intención. Tenemos que saber que Dios no va a hacer nada de lo cual no tenga una intención para a la postre, para nuestro alimento espiritual, ¿no? Y para nuestra vida cristiana. Así que entonces este mandamiento transicional está ahí, ¿verdad? El día de reposo. Dijimos algunas cosas y solamente voy a repetir algunas que me parece que son importantes, ¿no? Hablamos acerca de aquellas cosas que van o hablan en contra del día de reposo, ¿no? Diciendo que el día de reposo es Cristo, diciendo que el día de reposo todos los días son santos, ¿no? Y que es cosa de judíos. Y entonces revisábamos en la Biblia que evidentemente ciertamente, aunque Cristo es nuestro reposo, no estamos hablando específicamente del día de reposo centrado en Cristo, que ciertamente lo es, sino es un día especial que el Señor había guardado para nosotros. También hablábamos acerca de que todos los días son santos. Alguien argumentará, bueno, todos los días son santos, entonces con que aparte un día para el Señor, ya está, ya cumplí el mandato. No. Aun y cuando todos los días son de Dios, no todos los días son santos. En realidad, el único día santo es el día de reposo. De hecho, leímos en Éxodo y también en Deuteronomio y por ahí otros textos, ¿verdad? Que el Señor dijo, ¿verdad? Que en el séptimo día de reposo, Él lo santificó. El día de reposo lo santificó. No dice el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, no, habla de ese día. Es el único santificado. Todos son de Él, pero hay uno en especial que es santificado por el Señor. Ese día es santo. Entonces el domingo es santo, sin duda alguna. Todos son de Dios, pero este día el Señor dice, me lo apartan, ¿verdad? Y tengan cuidado de no hacer todas las cosas que están escritas aquí, ¿no? Es decir, que pongan a trabajar a todas las personas que están implicadas aquí. Eso fue lo que estuvimos hablando de la vez pasada y tocamos un punto que a mí me parece muy, muy importante, que tiene que ver con las ordenanzas de la creación. Y dijimos que el día de reposo es una ordenanza de la creación. Y cuando hablamos de esto, hablamos de las ordenanzas de la creación y dijimos hay 4. ¿Alguien se acuerda? Lisa. ¿Qué más? El matrimonio, el trabajo.
la procreación y el día de reposo, ¿no? Eso está en Génesis 1, ¿no? Y 2. Las ordenanzas de la creación habíamos establecido que son cosas que Dios instituyó antes de que el pecado entrara y que son para todas las personas de todos los tiempos. No solamente para un pueblo cristiano, sino absolutamente para todos, ¿no? Entonces el matrimonio es una ordenanza de la creación, es para todos, creyentes o no, está establecido en la Biblia, ¿no? La procreación, este mandamiento que tenemos nosotros de crecer y fructificar y multiplicarnos, es una ordenanza de la creación. El trabajo es una ordenanza de la creación. No es cierto que el trabajo lo hizo Dios como castigo, ya el hombre labraba en el huerto antes del pecado, entonces no es un castigo el trabajo. Lo que pasa es que ahora va a costar, va a ser difícil, ¿verdad? Ahora nos vamos a espinar, ahora vamos a sudar, ahora va a ser muy complicado. Pero el trabajo es una ordenanza de la creación y junto con todos estos elementos, evidentemente el día de reposo es una ordenanza de la creación. ¿Por qué? Porque está establecido antes de la entrada del pecado. Nosotros tenemos la narrativa de Génesis en donde Dios hizo toda la creación, más el séptimo día reposó, ¿no? Y ese día lo santificó. Así que entonces lo tenemos como una ordenanza de la creación. Evidentemente, como ya dijimos que es para toda la humanidad, creyentes o no, pues este mandamiento es roto por todo el mundo. Pero no juzguemos a los de afuera, es roto por nosotros, ¿no? Es decir, no es sencillo que nosotros podamos santificar tal y como debiéramos santificar el día de reposo, ¿no? Entonces, bueno, es una ordenanza de la creación y se me olvidó decir que no es cosa de judíos, porque siendo ordenanza de la creación fue antes de que existiera un pueblo judío, ¿no? Es decir, no es cosa de eso de los 10 mandamientos y del día de reposo es de judíos, no es cierto. Dado que es una ordenanza de la creación, es para toda la humanidad y para siempre, y para siempre. Algunos elementos que comenté superficialmente y que ahora vamos a tratar de tomar con todo cuidado, es este énfasis que tiene la Biblia acerca del día de reposo, que hagamos memoria, ¿verdad? Acuérdate del día de reposo, que venga a tu memoria. No nos debe de sorprender que eso esté ahí si consideramos y atribuimos la paternidad literaria del Pentateuco a Moisés, que haya un sentido literario en todo el Pentateuco. Porque Moisés es el que escribió Génesis, narró la creación, narró los 6 días de la creación y narró cuando Dios santificó el día de reposo. Así que pueden ser 2 posibilidades. Una es, acuérdate de lo que te conté del día de reposo, o acuérdate de esa obra portentosa de Dios del día de reposo para santificarlo. Pudieran encajar las 2, ¿verdad? Porque Moisés es el que lo comentó, porque él recibió las tablas, pero por otro lado tiene que hacer una referencia de lo que Dios ya había establecido y dicho, ¿verdad? Porque los 10 mandamientos no fueron una deducción de Moisés, sino fueron palabras exactas que Dios había dado al pueblo. Le dice entonces, acuérdate, haz memoria del día de reposo, ¿no? Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué me voy a acordar del día de reposo? Para santificarlo, para apartarlo, ¿verdad? Para tenerlo de una manera especial. Acuérdate del día de reposo, no para decir, sí, claro, ya me acuerdo que en el 7º día descansó, ya está acordado, pero me voy a hacer lo que me da la gana, no vengo a la iglesia, lo que sea. No. Acuérdate para santificarlo. No es acuérdate para tenerlo en tu archivo de tu memoria, sino acuérdate con el propósito de santificarlo, Luego de que dice esto, en el mandamiento expresado aquí, tanto en este pasaje de Éxodo 20 como en Deuteronomio 5, entonces establece, ¿no?, una realidad que también es un mandato, que está dentro del concepto del mandamiento de honrar el día de reposo, de santificarlo, pero que además es mandato. Dice la Biblia, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Esto es un asunto interesante porque, ¿y qué hay con los que no trabajan? ¿No? ¿Y ahora cómo le hago, no? Porque si es un mandato, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, ¿y qué hay con los que no trabajan? Ahora, quiero decir que esto no tiene que ver con un trabajo de vengado que genera un ingreso. Más bien tiene que ver con toda la obra que uno hace para sí mismo, ¿verdad? Me parece que también está condenada a la holgazanería.
en la Biblia, ¿no? O sea, sí está condenada y hasta se pone de ejemplo a la hormiga, ¿no? Al perezoso le ponen al ejemplo a la hormiga como es laboriosa. Está no condenada, pero llamada a la atención de la holgazanería. Tenemos que trabajar. Y el que no trabaje, pues que no coma. O sea, está prohibido no trabajar. Pero no tiene que ver, pues, con una labor que devengue un sueldo, sino tiene que ver con una ocupación. Y el trabajo es una ocupación, ¿verdad?, que satisface nuestras necesidades, ¿no? Cualquier trabajo, incluso la de una ama de casa, ¿verdad? Trabajar satisface mi necesidad. Una persona, por ejemplo, una mujer que no trabaja, que está en casa, bueno, pues el aseo de la casa no es cosa menor, ¿no? Cocinar no es cosa menor, cuidar a los hijos no es cosa menor. Yo diría, a veces hasta es más demandante y más cansado que el que se va a la oficina y se sienta en un escritorio 8 horas, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser. No estoy diciendo que uno es mejor que el otro, estoy diciendo que la labor de aquellos que no trabajan puede ser tan demandante, pero tiene que ver con satisfacer sus necesidades, ¿no? Voy a hacer de comer para que yo coma y mi familia coma, voy a hacer el aseo para estar limpio para nosotros, como que tiene que ver con nuestras necesidades, cubre nuestras necesidades. Bueno, a esto se refiere, ¿verdad? 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Todo lo que tenga que ver conmigo, todo lo que tenga que ver con satisfacer mis necesidades, cubrir mis necesidades, satisfacer aquellos requerimientos que yo tengo, los tengo que hacer en 6 días, ¿no? 6 días. Pero no es de miércoles a martes. No es de sábado a sábado o sábado a viernes, de sábado para 6 viernes. No es así. Es a partir, ¿verdad?, del primer día en el Antiguo Testamento hasta el 6º. El 7º es día de reposo. Por eso, yo he hablado con algunos, ¿verdad?, que me dicen a mí, el domingo no puedo ir porque tengo que estudiar para el examen del otro día. No, tienes 6 días para esto. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Bueno, ese día no voy a ir porque es el día que puedo comprar mi despensa. Porque está mi esposo y entonces me lleva y tenemos chance como de aprovechar para comprar la despensa de la casa. No. 6 días son tuyos. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Así que si ustedes se ponen a pensar en el escenario que quieran, ocupar el domingo, particularmente el domingo, en el Antiguo Testamento el sábado, ¿verdad? Ocupar el día de reposo para mi satisfacción personal, para mis obras, para mi trabajo, transgrede el mandamiento. Porque la ley dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Más el 7º día es de reposo para Jehová nuestro Dios. Y no hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu criada, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ni tu bestia. Nada. Nadie. Así que en este mandamiento, que no podemos cumplir cabalmente, no solamente trabajamos nosotros, sino que hacemos trabajar a otros. O sea, no solamente nosotros trabajamos, sino hacemos trabajar a otros para satisfacernos a nosotros. Los puritanos, por ejemplo, ¿no? El domingo no van a comer a un restaurante porque no quieren poner a trabajar a los meseros que les sirven. Respetan, ¿perdón? A los cocineros, a la gente que trabaja para ellos. No van, no lo hacen. En casa no cocinan, la esposa no hace nada prepara la comida desde antes para que el domingo sea solamente para el Señor. ¿Le parece una exageración? A mí me parece que es un intento de atender el mandamiento tal y como está establecido en la Biblia. Pero el mandato es 6 días trabajar y hacer toda la obra. ¿Se imaginan que nos pusiéramos esto como reto? Es difícil cumplir este mandamiento, muy difícil, porque todos los que estamos aquí ocupamos el domingo a veces para nuestra obra. Hermana Rosa. Murieron quienes trabajaban. Sí. Está muy duro, sí.
Había condena, sí, claro, sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Ahora, la justicia retributiva en el Antiguo Testamento era, me gusta la palabra lapidaria, era ejecutoria, era terrible, ¿no? El juicio de Dios se descargaba sobre aquel que no atendía lo que él había mandado. Acuérdense del fuego extraño, hemos repetido esto, ¿verdad? Los hijos de Aarón no murieron por ofrecer fuego extraño, murieron porque no hicieron lo que Dios les había mandado, ¿no? Entonces imagínense, Dios ahora a los que no acatamos su mandamiento no nos aniquila, pero estamos en pecado, ¿no? Es imposible, casi imposible. ¿Mande? Que qué bueno, porque ya seríamos todos muertos. Ya estaríamos todos muertos, desde el primer mandamiento. No hubiéramos llegado al cuarto ni al segundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿verdad? Dice la Biblia, acuérdate, y por otro lado, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Yo soy un ferviente creyente de eso, de que tenemos todo el domingo, ¿verdad? Todo el domingo, dedicarlo al Señor, excepto con obras de misericordia, ¿verdad? Que es una excepción, porque la Biblia dice misericordia quiero y no sacrificio, cuando se habla de día de reposo. Tiene que ver con los médicos, con los policías, con los bomberos. Si se está incendiando una casa enfrente, el bombero no va a decir, pues no voy, porque es día de reposo. No, hay que ir. Las obras de misericordia, ¿verdad? Están contempladas en la Escritura como excepciones, no como regla, sino como excepciones, ¿no? Pero los que no tenemos eso, o sea, no se nos va a quemar la casa si no traemos la compra el domingo, ¿verdad? No pasa absolutamente nada. O sea, ir de compras, ir al cine, ir a visitar a la familia y no estar aquí, no adorar al Señor, no es un acto de misericordia. No lo es. Pero eso dice el mandamiento. Eso establece el mandamiento. Entonces tenemos que llevar a la práctica y procurar que el domingo específicamente sea un día santificado. Ni siquiera tiene que ver con nuestro cansancio, porque alguien puede decir, estoy sumamente cansado, cansada, no voy a ir porque me siento muy agotado, muy cansado. Bueno, Él es nuestro reposo, en Él podemos descansar. Ese día es para reposar y santificar, es para estar en paz pensando en el Señor. Esto dice la Escritura, acordarnos y el mandato de trabajar por 6 días y hacer toda nuestra obra en 6 días. Luego habla acerca de no hacer en él cosa alguna, que está implicado en esta porción del mandamiento. Pero quisiera yo que pasáramos a hablar acerca de por qué el cambio de sábado a domingo. Porque el séptimo día es sábado, ¿no? Y nosotros no cambiamos este día, no dijimos, no, vamos a cambiar. Ahora el séptimo día será el domingo. Esto no lo hemos cambiado. Siempre el domingo ha sido el primer día de la semana. Siempre. Me da mucha curiosidad que en las aplicaciones de los teléfonos y eso, cuando uno baja un calendario te dicen, ¿cuándo quieres que empiece la semana? ¿Lunes o domingo? No sé si han visto esta, ¿no? O lunes o domingo, ¿no? Pues el domingo, ¿no? Porque el domingo es el primer día de la semana. Siempre ha sido así. Pero el mandato dice que es el séptimo. Antes los días se contaban como media tarde de un día y la media tarde De sol a sol, de 6 a 6. De 6 a 6. Esto, pues ayer es que Sí. No, se contaba. El día de reposo empezaba el viernes a las 6 y terminaba el sábado a las 6. Sí. De 6 a 6. Sí, de 6 a 6. Sí. Pero de hecho no se llamaban como se llaman ahora, ¿no? ¿Los qué? Los días. No. Era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Exacto. Los judíos por eso celebran el sábado. El sabbat. Y empiezan a las 6 de la tarde. Algo sobre eso que quería comentar. Sí. Ahora que estuvimos en Israel, en el hotel que estábamos, afuera había un elevador en donde nosotros nos subimos, vamos al segundo piso o al tercero y le presionamos tercero, pero se fue parando en todos y dijimos, ¿por qué no había nadie afuera? Y luego ya preguntamos y nos decían, es que es por el sábado,
O sea, no sé si antes había elevadoristas y por eso ese elevador era exclusivo para judíos. No sé si para que no trabajaran o para que ni ellos presionaran, y en cada piso se paraba. Para que no equivocarse. Muy radicales. Qué padre ser radical. Sí, de 6 a 6. A las 6 de la tarde del viernes paran su actividad y la terminan a las 6 de la tarde del sábado. Todavía hoy día, los judíos. Se ven ahí en Homero Horacio caminando los judíos, ni siquiera. Ahí en la Ciudad de México, sí. No, y tienen 20,000 reglas que no se pueden alejar a una determinada distancia de su casa, no pueden lavar trastes, no se pueden bañar, nada, de 6 a 6. Y se dedican a esto. Claro, ellos están hablando o están teniendo una actitud muy legalista, ¿no? En donde Cristo no aparece en la escena, sin duda alguna, no aparece. Por eso están apegados a la ley y no han despertado a la gracia, ¿no? Pero la ley es buena. Ellos tienen muchísimo celo por cumplir sus reglas judías. Muy bien, pero ¿por qué de sábado a domingo? Cada que la Biblia menciona un día, y más en relación con el Señor, cuando el Señor habla de un día, específicamente, una importancia debe de tener. Y más cuando es repetido muchas veces. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos varias veces la expresión el día del Señor o el primer día de la semana. Evidentemente, cuando se habla del día del Señor, tiene una connotación de su primera, también de su segunda venida, porque incluso Pablo a los tesalonicenses les dice, pero el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Estamos hablando de la segunda venida, un día especial. Pero cuando hablamos del primer día de la semana, es distinto. Vamos a revisar los evangelios, porque los evangelios tienen una narrativa, los 4, de la misma historia. Esto es muy difícil. Hay pocos eventos, algunos que tienen que ver con la última semana del Señor y algunos otros pocos que los 4 evangelistas narran. Pero si ustedes se dan cuenta, hay algunas historias que solamente las encontramos en Mateo o en Marcos o en Lucas o en Juan. Por ejemplo, los yo soy de Jesús solo están en Juan. No están en otro lado, ¿no? Solo Juan los registró. ¿Será que Mateo, Marcos y Lucas no lo hayan escuchado? ¿No? ¿O Lucas no le hayan contado? ¿O Marcos y Mateo no lo hayan escuchado? Posiblemente sí, pero no consideraron en su narrativa contemplar los 7 yo soy de Jesús. Solamente Juan lo menciona. Y así, algunos milagros, incluso los énfasis sobre el reino, están más cargados a Mateo que en Marcos, que en Lucas y que en Juan. En fin, hay una gran cantidad de diferencias que son complementarias y que todos aportan la verdad. Pero hay pocos eventos, muy pocos, en donde los 4 evangelistas narran. Y casi de la misma manera. Casi lo mismo. Si esto es así, una importancia debe de tener. Así que vamos a revisar Mateo 28:1, alguien que lo busque, Marcos 16:2, Lucas 24:1 y Juan 20:1. Empezamos. Sí, claro, Mateo 28:1, ¿qué dice? Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Fíjense nada más lo que dice este texto de Mateo 28:1. Habla de la resurrección de Cristo, pero dice el primer día de la semana, ¿no? O sea, hay que rescatar. Lo que quiero resaltar es esta expresión del primer día de la semana. Es la narrativa de la resurrección de Cristo. ¿Qué dice Marcos 16:2? Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. El primer día de la semana. ¿Alguna importancia debe tener? Incluso, hermana, el versículo número 9 también. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ok, ¿cuándo fue esto? El primer día de la semana.
¿no? ¿Qué dice Lucas 24:1? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Muy bien. Otra vez, Lucas ahora narra lo mismo, la misma historia y pone énfasis sobre el primer día de la semana. Y Juan 20:1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio dada la piedra del sepulcro. Ok, ¿cuándo sucedió esto? El primer día de la semana. Con una narrativa era suficiente, pero el énfasis, la repetición, hace que cobre un significado importante. Estamos hablando entonces de que si la Biblia le da importancia al primer día de la semana, algo debe de significar para nosotros. Algo, y algo muy serio, algo muy importante. Se quiso dejar registro de la resurrección de Cristo en los 4 evangelios y luego el apóstol Pablo hace muchísimo énfasis en la resurrección de Jesucristo. La razón por la que nosotros cambiamos, y no nosotros en términos particulares, pero se cambió la adoración el séptimo día al primer día de la semana, no tiene que ver con otra cosa que no tuviera que ver con la resurrección de Jesucristo, ¿no? La iglesia empezó a reunirse, la iglesia apostólica, la primera iglesia, la iglesia del primer siglo, y no fue posterior, no fue resultado de un concilio, sino la iglesia del primer siglo, desde la resurrección de Cristo dejaron de reunirse el sábado para reunirse el domingo. El domingo fue el día especial en el cual todos aquellos, ¿verdad?, se reunían. No tenemos registro en la Biblia de esto. Incluso la Biblia separa, ¿verdad? Después del día de reposo, en el primer día de la semana, ¿por qué Cristo no resucitó en el séptimo día? ¿Por qué no Dios en su gran calendario cósmico hizo que Cristo resucitara ese día séptimo? Nos hubiera ahorrado un montón de problemas. Pero no, resucitó el primero. Estaba profetizado, ¿no? Que iba a resucitar. En las profecías del Antiguo Testamento no dijo, va a resucitar el primer día de la semana. La información que tenemos es 3 días después de su muerte. Sí, fue sepultado y 3 días después resucitó. Esa es la información que tenemos. Pero no fue coincidencia que ella la haya resucitado el primer día. Algunos, muy biblistas, digamos, ¿verdad?, dicen que el Señor no hizo que Jesús resucitara el séptimo día porque era reposo. No se quiso ocupar en eso, ¿no? Es decir, es que era chamba para Dios, pues, ¿no? Entonces dijo, no voy a trabajar, ese día no resucito a nadie, ¿no? No hago nada porque reposé, entonces lo vamos a guardar para el siguiente día. Esto es ridículo. Porque Dios no se mueve por sus propias normas, sino que incluso las puede, incluso hasta cambiar, modificar. Y nosotros tenemos la historia de que a partir de ese tiempo, el Señor Jesús se reunía con sus apóstoles, ¿no? Ya resucitado, se reunió con ellos el primer día de la semana y partieron el pan, ¿no? El primer día de la semana guardaban las ofrendas para todos los santos. El primer día de la semana se reunían los apóstoles. Y no hay un registro en el Nuevo Testamento en donde se hayan reunido los cristianos el séptimo día. Lo único que tenemos como registro es el apóstol Pablo, cuando hacía la obra misionera, el séptimo día iba a la sinagoga. Sí que lo hacía, pero no era para guardar el día de reposo, sino era para predicar el evangelio a los judíos ahí en la sinagoga, porque para él era muy importante ir a los suyos, ¿no? Era muy importante, y entonces iba a las sinagogas y presentaba el evangelio. En la narrativa de los Hechos tenemos historias en donde el apóstol Pablo predicó el evangelio en sábado, ¿verdad? Y luego vemos a la iglesia convertida a reunirse el primer día de la semana. Cambiaron el sábado al domingo. Nosotros hoy, por la razón de que el Señor Jesús resucitó el primer día de la semana y tanto énfasis que hay en la Biblia, entonces nosotros nos reunimos el domingo. Obviamente, los adventistas nos acusan, ¿no? Nos señalan. Los adventistas, pretendiendo ser una denominación cristiana, que pues no lo es, ¿verdad? Señalan que tiene que ser el sábado. Nada más que el sábado. Y guardan el sábado. Tienen una gran cantidad de costumbres
y tienen un sentido del cuidado de sus propias vidas, sus cuerpos y todo maravilloso, los adventistas, pero deifican, ¿no? El día de reposo y lo hacen Dios, ¿no? Entonces, cualquiera que no se reúna los sábados es pecador y casi que se va al infierno. ¿Quién sabe qué hacen ellos con las narraciones de los apóstoles cuando se reunían el primer día de la semana? No hay ningún registro en la Biblia del Nuevo Testamento en donde veamos a las iglesias reuniéndose los sábados, sino solo los domingos. Entonces no fue un invento de nadie, ¿no? Hay 3 elementos que fueron constantes en el día de reposo en el Antiguo Testamento y que se repiten en el Nuevo Testamento, pero pasa de sábado a domingo. 3 eventos. La primera son las reuniones de adoración corporativa. Las reuniones de adoración corporativa. Tenemos que recordar que el Señor ha establecido su mandato para toda la eternidad. Así que no se rompe. No se rompe. Pero vemos en el Antiguo Testamento, en Levítico 23:3. Vamos a Levítico 23:3. ¿Qué dice? Ahora lo voy a leer yo. Levítico 23:3. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, y luego hay una frase: santa convocación. Santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Dice ahí una expresión: santa convocación. En el Antiguo Testamento, los temerosos de Jehová se reunían el sábado. A esa reunión sabatina se le llamaba la santa convocación. Habían sido llamados por el Señor y ellos iban a la adoración. Los cánticos graduales del 118 al 130 de los Salmos, esos cánticos graduales se organizaban para caminar una distancia determinada y que el fin de su caminata fuera justamente el día de reposo para que llegaran a la santa convocación. Por eso decían, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá ese socorro? Y veían a Jerusalén porque iban hacia allá, ¿no? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Había santa convocación. Eran llamados por el Señor y tenía que organizar su caminata gradual para llegar al templo y poder estar en adoración al Señor. Así que había una santa convocación. El celo de los judíos por el día de reposo era tan serio, como lo hemos hablado ahora, que hasta hoy permanece, que no había manera de que los judíos se perdieran la santa convocación. Iban, adoraban a Jehová, no hacían otra cosa que esta. Quizá algunos de ellos, ¿verdad?, iban bajo la motivación del temor al castigo. Posiblemente algunos iban con la intención verdaderamente de adorar al Señor. Pero como fuera, de todas maneras era una santa convocación. Ahora, la palabra convocación también tiene este sentido, se puede traducir como asamblea, la santa asamblea o la santa convocación. Ahora, cuando en el Antiguo Testamento se habla de la santa convocación, ¿cómo lo podemos trasladar al Nuevo Testamento? Pues sigue habiendo santa convocación, pero la santa convocación dejó de ser el sábado. Ahora la santa convocación es el domingo. Ahora la santa convocación se traduce y se trae al domingo. Ahí, ¿verdad? En el domingo se hacían todos los elementos de una adoración, de una asamblea. Miren, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 7. Hechos 27, ¿no? A ver si alguien lo lee, por favor. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir a despedirme, y alargó el discurso hasta la noche. Muy bien, fíjense nada más, ¿no? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué es esto de partir el pan? La Santa Cena. Eso nos queda clarísimo, ¿no es cierto? La Santa Cena. Ahora, ¿saben qué día sucedía la Pascua en el Antiguo Testamento? El día de reposo. Ahora, nosotros sabemos que la Santa Cena es la continuación de la Pascua, ¿no? Acuérdense que en los sacramentos hay continuidad y discontinuidad.
La discontinuidad es que ya no se sacrifican animales, la continuidad tiene que ver con sus efectos y su ordenanza, su mandato. Si la Pascua era un asunto perpetuo, no tiene fin. Pero cuando Cristo derrama su sangre y va a la cruz, muere y después es sepultado y resucita el tercer día, ¿no? Esto cambia el sentido. Ya no hay necesidad de derramar sangre. Ya no hay más necesidad de sacrificar un cordero. El Señor había enseñado en el aposento alto que Él partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, ¿no? Ahora, esta enseñanza del Señor que dio a sus discípulos, lo hizo, y la Biblia dice con toda claridad, como la última Pascua. ¿Se acuerdan de esto? O sea, fue la última Pascua. Y si hay una mención de la última Pascua, es que el Señor estaba entonces perdiendo o dándole un sentido de discontinuidad por los eventos que sucedían en la Pascua, del sacrificio de un cordero, y los estaba trayendo al primer día de la semana, es la última Pascua. Y la celebró con ellos. Y la celebró con ellos. Y aquí dice, ¿no?, que los discípulos estaban el primer día de la semana y partieron el pan. ¿Cuándo lo partieron? El primer día de la semana. Ahora, para partir el pan, que es la Santa Cena, era un acto congregacional. Yo he repetido esto varias veces. Los sacramentos deben de ser congregacionales, porque deben de suceder en la Santa Convocación. Si alguien me dice, pastor, ¿puede ir a bautizar a mi bebé a la casa? No, no puedo. ¿Me puede bautizar a mí en mi casa, con mi familia? No puedo. ¿Puede llevarle a Santa Cena a mi casa? Sí, si llevo personas conmigo, si hay un grupo de personas. Y solamente cuando estén muy enfermos, que ni siquiera se puedan parar de la cama, ¿no? Pero si dicen, es que ese día me da flojera ir a la iglesia, ¿me pueden traer la Santa Cena? ¿No? Así como que, pues no, ¿no? Pero los sacramentos son congregacionales. Hoy tuvimos bautismos de niños. Los que están en el culto de las 9 no lo vieron, pero los de las 12 sí que lo vieron. Y Santa Cena. Pero los dos eventos son congregacionales. Suceden en la Santa Convocación. En la Santa Convocación se parte el pan. Y cuando estamos haciendo la Santa Cena aquí, está toda la colectividad en una santa asamblea, una santa convocación. ¿Por qué lo hacemos el primer día de la semana? Porque los discípulos partían el pan el primer día de la semana. Por la razón de la resurrección del Señor Jesucristo. Otra cosa que se hacía el primer día de la semana era la recolección de ofrendas. ¿Qué dice Primera de Corintios 16, 1 y 2? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ok. Fíjense nada más que interesante. Estamos en el 16 de Primera de Corintios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. Ahora, ¿a quién se lo ordenó? ¿A quién? A las iglesias de Galacia. ¿A una iglesia? Iglesias. A todas las iglesias de Galacia, ¿no? Eso dice el texto, ¿no? En las iglesias de Galacia. Recuerden ustedes, lo he predicado y lo he repetido algunas veces. Pablo escribe a ciudades específicas, iglesias en ciudades específicas y a una región. A la región a la que le escribe es a los Gálatas, porque no hay una ciudad que se llame así. Galacia es una región, es una provincia. En Galacia había muchas iglesias cristianas. Ahora, lo que está haciendo aquí es que está ordenando a todas las iglesias de Galacia, ¿verdad?, que guarden el primer día de la semana la ofrenda para los santos. Esto es la recolección de ofrendas. Y la ofrenda es parte del culto público de la Santa Convocación. Hay algunos hermanos. Yo dije, y luego,
¿Por qué no fue en la Santa Convocación? Porque no había. Ahora, sí hubo iglesias que dijeron el domingo va a estar el diácono fulano en la iglesia para recolectar la ofrenda. A mí me da mucha risa porque sí podíamos ir a los súper y al cine y pagar la entrada, pero estaba prohibido venir a la iglesia. Qué absurdo, ¿no? Pudimos haber venido a la iglesia todos los domingos. Pero bueno, ya no lo hicimos. Hubo algunas iglesias Que no cerraron. Yo lo sé, en todos lados, ¿no? Hay otra cosa ahí en medio, ¿eh? Yo leí, así entre paréntesis, ¿no? Que los que cerraron las iglesias los domingos también tenían un sentido espiritual. Porque hay un mandato que dice, no matarás. Y entonces ir con el contagio a un lugar era provocar el contagio a otras personas y podían incluso provocar la muerte. La gente que murió fue porque se contagió de otro y ese otro de otro y de otro y de otro y de otro y de otro. Había que tener un cuidado colectivo en ese sentido. Pero bueno, no voy a juzgar ninguna de las dos cosas. Simplemente era lo que sucedió. Fue un asunto atípico. Pero la ofrenda se recogió en días de la semana, incluso algunos, en eso no estoy de acuerdo yo. Si quieres no ofrendar el domingo, haz una transferencia. Entonces, ¿sabes qué? Ya nada más falta que el diácono pase con su de tarjeta y ponga su NIP, ¿no? Sí, para que sea el domingo, ¿no? Pero lo que se hace en la ofrenda se debe de recoger en la Santa Convocación. Por eso la ofrenda es parte del culto que no puede ser quitada. Yo digo, no es una recaudación de fondos, es un acto de adoración y de obediencia al Señor, ¿no? Pero tiene que suceder aquí y durante el culto. Aquí y durante el culto. No criticamos, ¿verdad? Yo le llamaría recaudación a las ofrendas de las organizaciones entre semana, ¿no? Llamémosle ofrenda si quieren. Pero la ofrenda bíblica, la que es mandada, es aquí, durante la Santa Convocación, ¿no? Porque dice el apóstol, en cuanto a la ofrenda a los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, cada primer día de la semana, la Santa Convocación. Así que esa Santa Convocación estaba en el Antiguo Testamento, pero también se replicó de una manera maravillosamente clara en el Nuevo Testamento. Se partía el pan, se recogía la ofrenda, se cantaban salmos. El Señor cantó salmos con sus discípulos, se reunió con sus discípulos, estuvo con sus discípulos y les enseñó a sus discípulos y lo hizo específicamente el primer día de la semana, porque fue el día de su resurrección. La segunda cosa es que el día el primer día de la semana está designado como día especial para el Señor, ¿no? El primer día de la semana. ¿Qué dice Éxodo 16:23? (16:23) de Éxodo. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de poseer, poseedlo hoy. Lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Muy bien. En el Antiguo Testamento, el día de reposo era el día especial para el Señor. Ya lo hemos repetido mucho. Solamente lo estamos afirmando aquí porque lo vamos a contrastar o comparar con el Nuevo Testamento. Este texto está diciendo, está hablando Moisés, ¿verdad? Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Es consagrado a Jehová. No es un día para nosotros, está consagrado para Jehová. Pero en el Nuevo Testamento aparece otra vez esta maravillosa figura del día del Señor a partir de su resurrección. ¿Qué dice Apocalipsis 1:10? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de fuego. Claro, es el día del Señor. Y quien estaba hablando era el Señor. Si notan este texto, ¿verdad? Que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor y escuchó al Señor.
El día del Señor, escuchando al Señor. Ahora, la expresión el día del Señor habla de una designación especial y nos dice que ese día es del Señor. Insisto, todos los días de la semana son de Dios, pero este día es santo para Jehová. Este es el día del Señor, ¿no? Está designado. Juan había contemplado y el Señor le habló el día del Señor. Y para nosotros, el día del Señor es justamente el día domingo, ¿no? Y la última cosa, para ir terminando, es el trasfondo que tiene en relación a la creación y la redención. El trasfondo en relación a la creación y a la redención. ¿Cómo se relaciona el día de reposo con la creación? Tanto en Éxodo como en Deuteronomio hay un énfasis sobre la creación. Ahora, yo no se los voy a decir porque ustedes lo pueden deducir. En la narrativa de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5, ¿qué frases, qué palabras nos refieren a la creación? En el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios, ¿no? No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué sigue? Hizo. Ya, el día. Exacto, es una referencia a la creación. Hay una relación maravillosa con la creación. Cuando todo fue hecho por primera vez nuevo, hay un énfasis maravilloso en la creación, en el día de reposo, ¿no es cierto? Este énfasis está claramente expresado, pero no solamente tiene una referencia a la creación, sino en el Antiguo Testamento también hay una referencia, ¿verdad?, a la redención. ¿Cómo está explicado en Deuteronomio 5? Lo mismo que acabamos de leer, pero hay una añadidura en Deuteronomio 5. ¿Qué añadidura tiene? 5, cuando se habla del reposo, ¿no? Después en el versículo 15. 5:15, desde el 15, nada más del 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Perciben ustedes en este texto el énfasis sobre la redención? ¿Dónde está el énfasis en la redención ahí? Porque te sacó de la tierra de Egipto, ¿no es cierto? Eran esclavos de Egipto. Él te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, dice la palabra del Señor, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Hay una referencia a la creación, 6 días, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, etcétera, con la creación y luego con la redención. Esto no puede ser casual. Esto, por supuesto, tiene un significado muy importante, ¿verdad? Muy importante en relación con Cristo. La Biblia dice, allá en el Nuevo Testamento, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahí hay un énfasis en la creación. En la creación. Y primera de Pedro 1:3 indica de dónde procede nuestra nueva vida como nuevas criaturas. En primera de Pedro 1:3 dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Por qué? A ver, vean ustedes allá, primera de Pedro 1:3. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por la resurrección de Jesucristo. Nosotros somos nueva criatura, nos hizo, ¿verdad?, nacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Nosotros entonces entendemos que Cristo resucitó el primer día de la semana y está íntimamente relacionado con la creación. Nueva criatura soy. Y mi nueva creación está relacionada con la resurrección de Cristo. Por la resurrección de Jesucristo.
Y la resurrección de Jesucristo sucedió el primer día de la semana, sin duda alguna. ¿Y qué dice Romanos 4:25 para terminar? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras pecados. Ahí está el énfasis en la redención. Resucitado para nuestra justificación. ¿Y cuándo resucitó? El primer día de la semana. Para concluir, tenemos que afirmar que nosotros nos reunimos los domingos porque Cristo resucitó el domingo, el primer día de la semana. A esta reunión le llamamos Santa Convocación, como también lo hacían en el Antiguo Testamento, porque en la Santa Convocación partimos el pan y también traemos ofrendas y también hacemos todo lo demás. La palabra es predicada. Hemos afirmado también que ese es el día de Él, es el día de Jehová, es el día del Señor. Recuérdenlo, no es día de nosotros, es día del Señor. Hace poco alguien me dijo, entonces si queremos hacer una comida congregacional o comer con los hermanos el domingo es pecado. No lo es, porque esas reuniones es del cuerpo de Cristo y lo hacemos en el nombre de Cristo el día del Señor. Lo que no deberíamos de hacer es estar cocinando el domingo. Preparamos la comida el sábado y la llevamos el domingo, ¿no? Pero ese día es el día del Señor, solamente de Él. 6 días debemos trabajar y hacer nuestra obra, pero el séptimo no nos pertenece a nosotros. En eso nosotros pecamos. Y la tercera cosa es que hay una relación intensa entre la creación y la redención. En el Antiguo Testamento se ve el énfasis en la creación porque dice que 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, etc. Y lo sacó con mano fuerte y brazo extendido de Egipto. Ahí está la redención. Y en el Nuevo Testamento encontramos que el que está en Cristo nueva criatura es la creación, ¿no? Nueva criatura es. Y entendemos que fuimos resucitados nacido de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesús. Y terminamos diciendo, ¿verdad?, que el Señor resucitó para nuestra justificación, donde está la redención. Y su resurrección fue el domingo. ¿Qué pasa el domingo? Si es día del Señor y toda la atención la tiene que tener el Señor y nada más que Él, ¿podemos exaltar a alguna persona en domingo? ¿Podemos dar un reconocimiento a alguien en domingo? Ahora una pregunta más, no me la contesten ahora, pero ahí la dejo. Ya se acerca el 10 de mayo. ¿Es un culto del Día de las Madres? ¿Se puede? Es día del Señor. Es de Él. Y cualquier cosa que quite o intente quitarle la gloria al Señor, tiene que ser eliminada del culto. ¿Podemos celebrar a las mamás ese domingo? Pues terminando el culto nos vamos al anexo, les cantamos el feliz cumpleaños o lo que sea que se cante, ¿no? Les damos un regalito, oramos por ellas y se acabó. Pero en el culto es solamente para el Señor. Ahora, dije hace tiempo y lo sigo diciendo, estos mandamientos nos muestran la incapacidad que tenemos para cumplirlos. Porque hasta ahorita, si no entendemos este principio, estaríamos completamente deprimidos. Porque no hay quien pueda cumplir cabalmente con los mandamientos. Pero sabiendo lo que tenemos que hacer, sí tenemos que encaminarnos hacia cumplirlos. Pero hoy es día del Señor. No es la hora y media del Señor, es el día del Señor. ¿Algún comentario, hermanos, o pregunta?
Sí, hermano Miguel. También tendrá que ver el énfasis que hablamos referente acerca de las manos o cualquier cosa. Si como parte del culto es importante agradecemos por la vida de las mujeres que tú has usado para la maternidad de nuestra iglesia, sería para el Señor la gloria. Sí, yo creo que sí. Lo que no me parece que sea correcto es pasarlas enfrente. Porque entonces la atención se disgrega. Y entonces se convierte en un centro de atención. Insisto, cualquier cosa que quite o intente quitar la gloria del Señor tiene que ser quitada del culto. Puede haber a mamás que se sientan mal. Puede haber iglesias que con esto digan, estamos quitando una tradición, toda la vida lo hemos hecho. Y es tan bonito, cómo nos hace sentir bien. ¿Se dan cuenta el Lo que se ha hecho es hacer un desayuno, precisamente el domingo, un día, precisamente el día que cae en 10. Sí, es lindo, eso me parece bastante bueno. Sí, hay que, esta relación horizontal, ¿no?, de convivencia entre nosotros no se debe de perder, somos la comunidad de los santos, ¿no? Y debemos de procurarla. Hay que reunirnos, hay que disfrutar, hay que gozar, hay que abrazarnos en el cumpleaños, hay que celebrar, ¿no?, las cosas lindas de la vida, ¿no? Pero hay 6 días para hacerlo. Porque como hay denominaciones también, ciertamente en la iglesia del Señor, no debe celebrar menos, no debe celebrar Navidad. Sí, ya son extremos, ¿verdad? Esos son extremos, O sea, conozco personas así que prohibido Semana Santa, prohibido Navidad, prohibido. Me parece que es un extremo que hay que tener cuidado, no hay que juzgarlo con dureza, ¿verdad? La intención es correcta, me parece, ¿no? Pero hay que ir con cuidado con esto. Hay que ir con cuidado, ¿no? Yo creo que hay que, en Navidad, en esas fechas de diciembre, hay que recordar la encarnación, sin duda. Haya sido en esas fechas o no el nacimiento de Cristo, me parece que es un tiempo lindo para recordar ese evento. Lindo, bonito, ¿no? Más allá de esto, no. Igual en Semana Santa lo que hacemos es recordar que un día el Señor resucitó y esa es la razón de nuestra fe. Y hay que seguir haciéndolo, ¿no? Hermana Katy. Otra cosa que hacemos en la juvenil es celebrar los cumpleaños del mes. Sí, Y en la reunión, sí, exacto. Y me invitan. Es lo mejor de ese día. No sé, ningún reconocimiento, por ejemplo, pues no sé, alguien que ha servido durante años en la iglesia y ya se retira o algo. Ni Sí, siquiera mencionarlo. yo creo que hay que darle un reconocimiento fuera del culto público. Fuera. Otra vez, ¿verdad? La atención, hay que ser celosos con esto. La atención ese día en nuestros ojos tiene que estar así, ¿verdad? Puestos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él es el objeto de nuestra adoración. Él es el protagonista. Y cuando hablamos del primer mandamiento dijimos, Él pide exclusividad, ¿no? Yo creo que una persona que ha trabajado muchos años en la iglesia, muchos años, esa persona, creo que en su mente y en su corazón, ha de decir, ¿verdad? Siervo inútil. Esa sería una buena conclusión. Y si nosotros queremos reconocerle, creo que es posible.
Yo creo que hay que hacerlo. Le damos una placa, oramos por esa persona, le reconocemos, pero no en el culto público. Creo que hay que hacerlo, ¿no? Si algún día yo me voy de la iglesia y me quieren hacer alguna cosa aquí, sería yo el primero en decir, eso no puede ser posible. ¿Aquí se lleva la gloria a Dios o no se la lleva a nadie? Creo que hay que tener celo con esto, ¿no? Pero bueno, tampoco las veces que lo hemos hecho, no nos vamos a ir al infierno por eso. No pasa nada. Bueno, no es que no pase nada, simplemente es, el Señor cargó hasta con ese pecado, ¿verdad? Y no hay condenación para nosotros. Por ignorancia o incredulidad, más por ignorancia. Mucho que hacer, mucha exigencia de santidad. A mí me gustaría ser un pastor que, no, hombre, lo que pase, lo que sea, está bien, no pasa nada, hombre, ya luego pedimos perdón, vivimos en un mundo caído, ¿no? No creo. Me parece que exigir santidad puede generar animadversión, pero Pablo escribió a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 10, que no se trata de agradar al hombre, sino a Dios. En fin, ¿oramos? Oramos. Padre, enséñanos tus verdades, enséñanos a cumplir tus mandatos. Nos hemos equivocado sin duda y seguiremos equivocándonos. Te damos muchas gracias, Señor, porque incluso de estos errores, en ir en contra de tus mandamientos, Cristo pagó por eso. Y nosotros somos justificados delante de ti. Y no hay condenación sobre nosotros. Gracias por esto, Padre. Pero ayúdanos para que podamos ir lo más cercano a tu ley, de manera colectiva como iglesia y de manera personal, intentando, Dios, cumplir lo que has ordenado para nosotros. Te pido, Padre, que nos des esa conciencia, que tú pides de nosotros exclusividad, porque eres un Dios fuerte y celoso. Ahora te ruego que nos acompañes a nuestra casa, que podamos encontrar las cosas en orden y que podamos descansar tan profundamente que se recupere nuestro cuerpo y podamos emprender ese segundo día de la semana toda nuestra obra. Hasta el siguiente domingo. Te damos gracias por esto y pedimos tu presencia santa en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.